El petróleo y los hidrocarburos son símbolo de progreso e identidad nacional. Así es y seguirá siendo, porque el petróleo es de México y para todos los mexicanos. Esta reforma energética que hoy debatimos así lo constata. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecen como empresas y seguirán siendo propiedad de la nación. Las senadoras y senadores del grupo parlamentario del PRI, con estricto apego a la división de poderes, lo dice contundente y de cara a la nación. Esta reforma significa el impulso de un nuevo paradigma, a un nuevo modelo de desarrollo donde se cifran las esperanzas del México que todos queremos. Este es el inicio de un cambio de época para México, de un país que deja atrás estigmas, apetitos, que se coloca a la vanguardia de ser una nación soberana, de competitividad mundial, con un campo desarrollado y más próspero en beneficio de todas y todos los mexicanos. Hoy, después de más de 2 meses y medio de análisis y discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo el 30 de abril, estamos listos para aprobar la reforma energética y con ello iniciar el camino que hará realidad las aspiraciones de millones de mexicanos de una vida mejor y lograr detonar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país. La reforma energética y demás reformas estructurales que ya son una realidad constituyen el andamiaje sobre el cual transita y se construye el México de nuestros sueños, que alienta la esperanza de millones de compatriotas. Combatir el rumbo de un país entero no es nada sencillo. Para ello se requiere cambiar actitudes, hábitos, inercias y dejar atrás apologías y utopías del pasado. La reforma energética es una de las más importantes y ambiciosas reformas que haya hecho en los últimos 50 años en nuestro país, y los beneficios son para los mexicanos. Son muchos y sustanciales. Entre otros, se abrirán nuevas perspectivas para detonar el crecimiento económico con un efecto multiplicador en la inversión y el empleo. El Estado mexicano reafirma la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el territorio nacional, de la renta petrolera. Moderniza y reestructura a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que se manejarán como empresas de clase mundial, propiedad de la nación. México producirá más gas y más electricidad a precios competitivos, lo que permitirá a las familias mexicanas pagar menos por el consumo de estos insumos. El campo se verá ampliamente beneficiado, ya que se podrá producir más fertilizantes en México a un costo menor para apoyar la producción agroalimentaria y bajar, por supuesto, los costos de producción. Las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, contarán con insumos energéticos a menor precio, lo que les permitirá aumentar la productividad y ser mayormente competitivos. Se estimulará al cuidado del medio ambiente, adoptando energías más limpias y renovables, y se impulsará la producción de bioenergéticos, incluido el bioetanol, el biogás, el biodiesel, los biofertilizantes, entre otros. Se protegerán los derechos laborales de los trabajadores, tal como la antigüedad y todas las conquistas laborales que hemos logrado. La nueva ley de hidrocarburos reglamentaría los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Establece un marco jurídico que regirá las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos. La ley contempla implicaciones de las actividades propias de este sector en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional, impacto social, seguridad industrial y protección del medio ambiente. Hubo quienes, convirtiéndose en agoreros del desastre, profetizaron de manera tendenciosa el desmantelamiento
y la expropiación de la propiedad social de la tierra y con ello sacar ventajas políticas. Hemos escuchado discursos de miedo. Insisten algunos en infundir terror a los propietarios de la tierra, creando historias de despojo y desolación. Quieren hacer creer que será una maldición para el campesino o el propietario de la tierra tener en el subsuelo de su tierra recursos de hidrocarburos. Ni maldición ni despojo. La propuesta de ley es muy clara. En donde se encuentren hidrocarburos, los propietarios podrán asociarse y tendrán beneficios económicos. No es un acto cosmético, es incorporar a los propietarios a los beneficios de la reforma energética del país. En esta ley se regularán plenamente los acuerdos que alcancen las empresas o contratistas con los propietarios o titulares de bienes y derechos de los terrenos en que deban realizarse las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Le ruego, señor senador, que concluya. Se precisan los distintos conceptos que las contraprestaciones deberán cubrir a favor de los propietarios de tierras y derechos relativos al desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. De esta manera, según el tipo de trabajo que se pretendan desarrollar y la modalidad de uso, afectación u ocupación de que se trate, deberá de prever el pago de las afectaciones que se sufran por las actividades, incluyendo daños y perjuicios y bienes distintos a la tierra, el pago de rentas por ocupación temporal o uso de la tierra, un porcentaje de los ingresos de la empresa o contratista en el proyecto de que se trate. Estaba solicitando hacer uso de la palabra. ¿Para qué asunto, senador Adán López? Senador Sánchez, si me permite hacerle una pregunta. Señor senador Gerardo Sánchez, con mucho gusto. ¿Una pregunta? Con mucho gusto. Tiene usted el uso de la palabra hasta 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, presidente. Senador, ¿podría usted detallarnos esas asociaciones tan benéficas de las que está hablando? Con mucho gusto. ¿En qué artículo están? Lo que sí queremos decir y dejar de manifiesto es que en toda esta polémica que se dio de la propiedad social, de los pequeños productores, de los ejidatarios y comuneros del país, buscamos a toda costa, nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina, dejar garantizados los derechos de nuestras compañeras y compañeros. No queremos que pase lo que hoy está pasando con la Comisión Federal de Electricidad, que tiene serios adeudos con los productores. Queremos que en este derecho a la explotación y desde luego en la exploración que se está dando como un detonante derivado de la reforma energética, los pequeños productores, los más amolados, los que requieren de fuentes alternativas de empleo, los que requieren reactivar la economía de las diferentes regiones, puedan participar. Por eso exigimos que en el marco de esta reforma hubiera un convenio garante que protegiera sus derechos, que pudieran ser socios, que pudieran participar en los dividendos y ser empresarios sociales que hoy exigimos y creo que tienen posibilidades de hacerlo. No podemos seguir en las mismas condiciones en las cuales nuestras tierras están desoladas, en las cuales tenemos una migración lacerante en el país. Esta es una oportunidad y desde luego que tenemos que buscar a toda costa, como lo estamos haciendo en esta iniciativa, que se protejan los derechos, que los dividendos se puedan compartir con las familias campesinas y por supuesto que también tengan oportunidad a contar con un estado de vida mucho mejor que el que hoy tienen. Por eso justamente nosotros aprobamos esta reforma, no solamente ahora, sino cuando aprobamos la reforma constitucional, porque pensamos que el estado de cosas que hoy tienen fundamentalmente los pequeños productores del país, los comuneros y los ejidatarios, tienen que mejorar y tenemos que buscar alternativas y tenemos que buscar en el marco de la reforma profunda al campo que haya diferente y un arcoíris de oportunidades para los pequeños productores y para los habitantes que hoy viven en el campo.
Muchas gracias, senador Gerardo Sánchez García. Si desea usted concluir su intervención para continuar. ¿Termino? Sí, exactamente, tiene usted el tiempo para concluir. Compañeras y compañeros senadores. Perdón, a ver, nuevamente, perdón, que lo interrumpa el señor senador Armando Ríos Peter. ¿Para qué asunto? Si el senador Gerardo me permite hacerle una pregunta en complemento a la que hizo el senador Gerardo Sánchez, ¿aceptaría con mucho una gusto. pregunta? Adelante, en el uso de la palabra, hasta 3 por minutos para formular la pregunta. Senador, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo, especialmente el tema agrario. Solamente quisiera que me especificara, es decir, usted está apostando todo esto a un convenio garante, porque digamos, muchas de las cuestiones que usted ha comentado no vienen en esta ley, de hecho son parte de la ley agraria. ¿Me pudiera usted detallar qué es este convenio garante? ¿Es un convenio que ya se suscribió? ¿Es solamente una intención? Porque No, creo que ahí deriva mucho de la importancia de su participación. Es parte de lo que el propio contenido y alcance de la reforma tiene. Nosotros, entre otras cosas, pedimos que para garantizar los derechos de los ejidatarios y comuneros fuera imprescindible que participaran los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, y que además tuvieran los productores la alternativa de que si esto no les satisfagan puedan ser atendidos por un abogado. Es decir, el alcance de esta reforma implica no dejar al descubierto a los productores, implica garantizar sus derechos, implica que tengan mayores alternativas, implica además que puedan participar en la restitución de los daños que se puedan ocasionar, lo que hoy desgraciadamente no sucede. Y la experiencia nos indica que tenemos que tomar como referencia lo que está sucediendo, más aún cuando se trata de productores que viven en condiciones de pobreza, de marginación, de autoconsumo, y que tenemos que buscar a toda costa buscar mecanismos que nos permitan incorporar a los productores al desarrollo del país. Muchas gracias, senador Gerardo Sánchez García. Senador, para hechos una vez que concluya le daré la palabra al siguiente orador. El tiempo del senador Gerardo Sánchez ya se ha agotado. Entonces, ahorita que estemos en la siguiente participación, usted tendrá el derecho de formular alguna situación, si se siente aludido o si es para hechos. Le agradezco ya, senador, nada más si desea concluir, por favor, presidente. Si concluye su intervención. Con mucho gusto acepté las preguntas, independientemente de que es un debate pactado, pero quiero dejarlo de manifiesto con mis compañeras y compañeras y le pido que me deje terminar, sí, sobre todo porque todos han tenido tolerancia y yo fui interrumpido. No, sí, pero concluye. Agradezco mucho, señor presidente. Concluye su intervención. Compañeras y compañeros senadores, hoy México y este Senado de la República hacen historia, dando un paso más al fortalecimiento de la República y dejando atrás viejas fórmulas e inercias para entrar al mundo moderno. Decía Octavio Paz, tenemos que aprender a ser modernos. Así emprendimos el camino a la gran transformación que vive nuestra nación. Esta legislación secundaria en materia energética impulsará el crecimiento económico con un nuevo modelo de desarrollo incluyente, democratizando la productividad y haciéndolo más competitivo, garantizando una mejor calidad de vida para la población, seguridad jurídica a los actores y sobre todo fortalece nuestra seguridad energética. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, senadores y senadoras, el grupo parlamentario del PRI votará en pro del presente dictamen y exhorta a los demás compañeros y compañeras a votar en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente.